Ok. La semana pasada hablamos cómo Lucas, el escritor del libro de Hechos, pasa de escribir de las acciones de Saulo, ahora pasa a escribir acerca de las acciones de Pedro. Y el sermón de esta tarde es titulado El Espíritu desciende sobre los temerosos de Dios, parte 1. Y este sermón, como ya es costumbre, viene del libro de Hechos, capítulo 10, versos 1 al 8, el cual dice lo siguiente. Por favor, escuchen con atención la palabra de Dios. Brothers and sisters, as we remember from last week, Luke now is moving from the conversion of Saul to write about the actions of Peter here in the book of Acts in chapter 10. And this afternoon's sermon is titled, The Spirit Descends Upon the God-Fearers, Part 1. And this sermon comes from the book of Acts chapter 10 verses 1 to 8, which says the following. Please listen carefully to the word of God. Verse 1. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort. 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. 3. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God came in and said to him, Cornelius. Verso 4, mirando fijamente y atemorizado, Cornelio le contestó, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. 5, and now send men to Joppa to bring one Simon who is called Peter. 6, Sebastián, ¿puedes buscar el pasaje y dárselo a Raúl para que lea con nosotros, por favor? 6. Este se hospedaba con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Verse 7. When the angel spoke to him and departed, he called 2 of his servants and a devout soldier from among those who attended him. Verso 8 al final. Después de explicar todo esto, los envió a Jope. En este capítulo 10, ahora entramos de lleno a la predicación del Evangelio en el mundo gentil. En este capítulo y los siguientes hasta el final del libro de Hechos, el Evangelio se hace universal. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. In this chapter 10, now we fully enter into the preaching of the gospel to the Gentile world. In this chapter, in the following chapter, all the way until the end of the book of Acts, the gospel becomes universal. There is now no Jew, no Greek, there is neither slave nor free, there is neither man nor woman, for all are one in Christ. Pero hermanos y amigos, este es el comienzo de esta bendición universal. Tal y como sucedió con los samaritanos en el capítulo 8, ahora el Evangelio llega a los temerosos de Dios. En nuestro caso específico, a Cornelio y a la gente de su casa. Y con el Espíritu desciende sobre ellos. But brethren and friends, this is the beginning of this universal blessing. As it happened with the Samaritans in chapter 8, now the gospel reaches the God-fearing Gentiles. In our specific case of this afternoon, to Cornelius and those of his house, where the Holy Spirit descends on them. Esta tarde, hermanos y amigos, seremos testigos de quién era Cornelio, seremos testigos de la visión que tuvo y veremos cuál fue la orden que le dio a sus soldados después de haber visto una visión a un ángel. De esta forma entramos de lleno al pasaje sagrado. So, brethren and friends, this afternoon we will know who Cornelius was. We will witness the vision that he had. And we will see what was the command that he gave to his soldier and 2 of his servants.
in seeing this vision. And so, brothers and sisters, in this way we enter fully to the sacred passage. Y esto me lleva al primer punto del sermón. Si tienen sus boletines atrás en el boletín, si necesitan escribir algo, sobre todo les aconsejaría que si tienen alguna pregunta, le escriban atrás y al final me hacen esa pregunta y vamos a ver si podemos contestar todas las preguntas y dudas que tengan. Si necesitan una pluma o un lápiz, por favor levanten su mano y alguien si les puede ayudar, por favor. So, una vez más, si tienen alguna pregunta, escríbanla ahí o algún comentario y hablamos de esto al final. So, en el primer punto del sermón, vamos a hablar de Cornelio el centurión, estos versículos 1 y 2. Y hermanos, en el verso 1 y 2, Lucas nos da las características y nombre de este centurión. Aquí en el verso 1 leemos que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte, unidad militar romana llamada la italiana. Lucas primeramente nos dice que Cornelio vivía en Cesarea. Esta ciudad es mencionada anteriormente y escuchamos acerca de ella aquí mismo en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 40 con Felipe, y después en el capítulo 9, verso 30 con Saulo, y ahora encontramos una vez más aquí con Cesarea, con Cornelio, y la visita de Pedro, aparte de otros lugares. Esta ciudad de Cesarea, hermanos, mostraba todas las características de una sede de gobierno romano. Para una provincia, es lógico entonces que Cornelio vivía ahí. En otras palabras, esta provincia de Cesarea era tan importante que mostraba todas las necesidades que una ciudad debía tener para ser sede de un lugar militar. So this takes us to the first point of the sermon, Cornelius the centurion. Verses 1 to 2. And in verse 1 and 2, Luke gives us the characteristics and the name of this centurion. Here in verse 1, we read that at Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort. And Luke first tells us that Cornelius lived in Caesarea. Now, this city of Caesarea is mentioned before, and we hear of it in Acts chapter 8, verse 40 with Philip. And then after that, we read of it in chapter 9, verse 40 with Saul. And now here we hear of it again with Peter's visit to Cornelius' house. Now, this city of Caesarea showed all the characteristics of the perfect province or city for a Roman government. And in other words, it was so good of a city that it was a perfect place for the government of Rome to be there. So it makes perfect sense that Cornelius lived in the city being a centurion. La segunda característica que Lucas nos da es el nombre de este centurión, Cornelio. Este es un nombre romano. Es de suma importancia entender esto. Como lo dije en la introducción de este capítulo 10, es de suma importancia para la historia de la iglesia. Dios en este libro de Hechos, el libro de transición, está uniendo todas las naciones y razas del mundo a través del Evangelio de Jesucristo. En este caso específico, Dios está llamando a sí mismo a los gentiles, a los temerosos de Dios. Personas que en otras épocas no eran llamadas especiales o escogidas como lo fue Israel, como está escrito en Éxodo 19:5, Deuteronomio 7:6, etc. So the second characteristic Luke gives us of this man is his name. And his name is Cornelius. Cornelius was his name and was a Roman name. Now this is very important for us to understand. And you might ask why. Well, as I said in the introduction, this chapter 10 is of utmost importance to the history of the church. God in this book, the book of Acts, a book of transition, is uniting all the nations and all the races of the world through the gospel. In this specific case, God is calling the Gentile God-fearers to himself.
People who in other times were not called special or chosen, as Israel was. As we see in Exodus 19:5 and Deuteronomy 7:6 and so on. Y al final, hermanos, en el verso 1 leemos que Cornelio era un centurión de la unidad romana llamada italiana. El título de Cornelio nos dice todo, centurión. Esto significa que Cornelio tenía a su cargo 100 hombres, 100 soldados, es por eso que es centurión. Hombres de la unidad romana llamada la italiana. Una vez más, la descripción de esta unidad nos dice todo. Estos soldados eran escogidos de todo Roma. Se juntaban y los juntaban en una unidad que se llamaba italiana. En otras palabras, eran los mejores soldados que había. And at the end of this verse, we read that Cornelius was a centurion of the unit known as the Italian cohort. Cornelius' title tells us everything. He was a centurion. This means that Cornelius had 100 soldiers in his charge. These men were part of the unit known as the Italian cohort. Once again, the description of this unit tells us everything. These were soldiers that were specially picked of all Rome, put together into one cohort. Luego Lucas en el verso 2 nos da las características más específicas de Cornelio, y aquí nos dice que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Cornelio es mencionado por nombre 8 veces en el libro de los Hechos. Eso es interesante. Todas las ocasiones que se menciona el nombre de Cornelio se nos da características de él. Then in Luke, in verse 2, gives us more specific characteristics of Cornelius. Here in verse 2, he tells us that he was a devout man who feared God with all his household and gave alms generously to the people and prayed continually to God. Cornelius is mentioned by name 8 times in the book of Acts. And in every time that his name is mentioned in the book of Acts, Luke gives us specific characteristics of him. This is interesting. La primera característica que tenemos de Cornelio aquí en el verso 2 es que nos dice que era un hombre piadoso. En otras palabras, era un hombre devoto, reverente, respetuoso. Un hombre que respetaba las cosas concernientes a Dios. Eso significa piadoso. And the first characteristic written here in verse 2 is that he was a devout man. In other words, he was pious, he was reverent, he was respectful of the things concerning God. That's what devout means. La segunda característica es que era temeroso de Dios. Esta es probablemente la característica más importante que nos da Lucas. Estas palabras, temeroso de Dios, están escritas en Hechos, verso 13:6 y 13:26, describiendo a los judíos y a no judíos como temerosos de Dios. Es interesante entonces que Cornelio, al no ser judío y ser un gentil, que no era ni prosélito, he hablado de los prosélitos anteriormente. Los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. En otras palabras, se habían circuncidado, se habían bautizado y se llamaban a ellos mismos ahora judíos, pero eran gentiles. En el caso de Cornelio no era ni prosélito. Cornelio no se había bautizado, Cornelio no lo habían circuncidado, pero seguía la religión cristiana, era un temeroso de Dios. Esta descripción significa entonces, hermanos, que Cornelio era un hombre temeroso y reverente quien abrazaba la religión judía sin ser prosélito. En otras palabras, Cornelio se suscribía a la religión judía sin haber sido circuncidado ni bautizado. And the second characteristic that Luke gives us here in verse 2 is that he was God-fearing. He feared God. And brothers and sisters, this is probably the most important feature or characteristic that Luke gives us.
These words, God-fearing, are written in Acts chapter 13 verse 6 and 13 verse 26. And in both of those times he's describing the Jews and the Gentile proselytes as God-fearing people. Now there's a difference here between a God-fearing and a proselyte. A proselyte was a Gentile who converted to Judaism, and he was baptized and circumcised. In the case of Cornelius, he wasn't a proselyte, he was a Gentile, a God-fearing. And I want you to remember these words, God-fearing. The name of our title, the name of our sermon is The Spirit Descends on the God-fearers. I want us to remember that. Luego, Lucas nos dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, y luego escuchamos con toda su casa. Es muy importante que entendamos estas palabras. Lo primero que tengo que decir que estas palabras no apuntan, tampoco defienden el bautismo de los niños. Hablaré más a detalle de esto en las próximas semanas. Lo que sí que tengo que decir es que estas palabras son una consecuencia de las características antes dadas de Cornelio. En otras palabras, antes vimos que era piadoso y que era temeroso de Dios. En otras palabras, Cornelio guiaba y educaba a su casa, a su familia. Los educaba en el temor del Señor. Pero necesito que entendamos que el hecho de que Cornelio se enseñaba a toda su casa en el temor del Señor no significa que toda su casa fueran temerosos de Dios. Como dije antes, voy a hablar más de esto en las próximas semanas. Then Luke not only tells us that Cornelius was a devout and a God-fearing man, but he also tells us that he was with all his household. Now, it is very important that we understand these words, with all his household. The first thing I must say is that these words did not point nor defend the baptism of infants. Let's get that out of our minds. I'll talk about this more in the next few weeks. So just give me time to teach on this. What I should say is that these words are a consequence of the previously given characteristics of Cornelius. In other words, Luke tells us before that he was a devout and a God-fearing man. In other words, because he was a devout and a God-fearing man, he guided and educated his family, his home in the fear of God. But I want us also to understand that this doesn't mean that because he guided his family in a God-fearing way, that means that his whole family were God-fearing. That's not what the scripture says. Please keep that in mind. Al final leemos que daba muchas limosnas. No quiero que nos entendemos una cosa importante, diferente por limosnas. Significa simplemente ofrendas. ¿Okay? Al final leemos que daba muchas ofrendas al pueblo judío. Esto nos muestra, hermanos, el amor por otros y la necesidad de ayudarles. Pero no solo esto, sino que también oraba a Dios continuamente al final del verso 2. Esto demuestra, hermanos, la vida dedicada, reverente y ferviente a Dios de Cornelio. Una vida que mostraba dedicación y obediencia a Dios. Entonces la pregunta surgiría, ¿era entonces Cornelio salvo? Bueno, como en el caso de los samaritanos, ellos sabían acerca de la religión judía, la creían, la obedecían, mas aún sin embargo recordamos que Pedro y Juan fueron a Samaria, les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. En otras palabras, los samaritanos, como el mismo Cornelio, vivían conforme a la luz que Dios les había dado en el judaísmo. Pero como vimos con los samaritanos, aquí está sucediendo lo mismo. ¿Qué es eso que está sucediendo? Dios está haciendo el evangelio universal como lo hizo para con los samaritanos, ahora para con los temerosos de Dios. Y está mostrando que ellos también son parte del plan redentor y eterno de Dios. And at the end we read that he gave alms generously to the people. This shows us Cornelius' love for others and the need to help them. Not only Luke tells us that, but he tells us that he prayed to God continuously.
This shows us the dedicated, reverent, and fervent life of Cornelius towards God. A life that showed dedication and obedience to Him. Then the question would arise, was Cornelius saved? Well, as in the case of the Samaritans in chapter 8, they knew about the Jewish religion, they believed it, they obeyed it, they accepted it. But as we remember, John and Peter went to Samaria and laid their hands on the brethren there to receive the Holy Spirit. In other words, the Samaritans and Cornelius lived according to the light that God gave them in the Jewish religion. But as we saw in the case of the Samaritans, the same thing is happening here. What is the same thing? God is making the gospel universal. Just as He did it with the Samaritans, He is doing it with the God-fearers. God is showing that the God-fearers are also part of His redeeming and eternal plan. Quiero afirmar, hermanos, lo que he dicho anteriormente en los capítulos 2, 8, 10 y hablaré en el 19 acerca de esto. En el libro de los Hechos tenemos escrito que el Espíritu descendió a los creyentes. Pero es muy importante que notemos los 4 grupos más que las 4 ocasiones. Quiero que entendamos eso, porque las iglesias modernas apuntan estos pasajes como el número de ocasiones que el Espíritu descendió. Creo que esa es una forma equivocada de verlo. Debemos ver cuáles fueron los grupos diferentes en los que el Espíritu descendió. En Hechos 2, el Espíritu descendió sobre los judíos, de quienes viene la salvación. En Hechos 8, descendió sobre los samaritanos, un grupo que no era reconocido como legítimo por los judíos, aunque eran parte judíos. Aquí en Hechos 10, el Espíritu descenderá, lo veremos más adelante, sobre los temerosos de Dios. Un grupo de gentiles que se habían convertido al judaísmo, pero que no eran prosélitos. Y en Hechos 19, lo veremos más adelante, el Espíritu descendió sobre los gentiles en general. Aquellos que estaban apartados de Dios, aquellos gentiles quienes eran considerados como inmundos en algún tiempo. Now, brothers and sisters, I want to reaffirm what I said earlier about chapters 2, 8, 10, and chapter 19 here in the book of Acts. These chapters is where Luke gives us the information of the Spirit descending on the believers. But it's very important for us to understand and to see the 4 different groups where the Spirit descends upon. Modern churches and a lot of churches of today pay so much emphasis and attention to the number of times that the Spirit descends upon on the believers. I think that that's a wrong perspective. We should be paying attention to the different groups that the Spirit descended upon. In Acts chapter 2, the Spirit descended upon the Jews from whom salvation comes. In Acts 8, the Spirit descended upon the Samaritans, a group of people which was not recognized as legitimate by the Jews, although they were part Jews. Here in chapter 10, the Spirit descended upon the God-fearers. And we will get to chapter 19, where the Spirit descended upon the Gentiles. Now I want us to know that there's a difference between those two, because the God-fearers are also Gentiles. The differences between the God-fearing Gentiles and the Gentiles is that the God-fearing Gentiles, they knew and they embraced the Jewish religion. Gentiles didn't. They were 2 different groups. I want us to know that. Es entonces, hermanos, que nos damos cuenta que los acontecimientos escritos por Lucas en el libro de los Hechos acerca de la venida del Espíritu Santo en estos 4 grupos diferentes son para mostrar que Dios ha abierto la puerta a todos los tipos de personas, a todas las razas. En otras palabras, estas 4 instancias son como 4 pentecosteses.
4 ocasiones en las que el Espíritu Santo descendió para abrir la puerta a estos 4 diferentes grupos étnicos y de esta forma salvar a gente de todas las naciones. En otras palabras, en estas 4 ocasiones grabadas en el libro de los Hechos, vemos la universalidad del trabajo del Espíritu Santo sobre los creyentes de todas las razas, gracias a la soberana gracia y misericordia de Dios. It is then, brothers and sisters, that we realize that the events written by Luke in the book of Acts about the pouring of the Holy Spirit in these 4 different groups are to show us that God has opened the door to all kinds of people, to all races. In other words, these 4 instances are like 4 Pentecosts. 4 occasions where the Holy Spirit descended to open the door to these different ethnic groups and thus save people from all nations. In other words, these 4 occasions recorded in the book of Acts, as we see, are the universality of the work of the Spirit upon the believers of all races, thanks to the sovereign grace and mercy of God. Y esto me lleva al segundo punto, la visión, versos 3 al 6. En esta segunda parte del sermón, Lucas nos narra la visión de Cornelio. En el verso 3 leemos que como a la hora 9 vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Tal y como sucedió con Ananías, Cornelio también tiene una visión. En la visión de Ananías, Jesús le habló directamente a Ananías. Aquí como a las 3 de la tarde un ángel le apareció, un ángel de Dios le llamó por su nombre: Cornelio. So this takes me to the second point of the sermon, the vision, verses 3 to 6. And in this second part of the sermon, Luke tells us about Cornelius' vision. And in verse 3, we read that about the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming and saying, Cornelius. Just as with Ananias, Cornelius also has a vision. In Ananias' vision, the Lord spoke directly to him. Here, around 3 o'clock in the afternoon, an angel of God called him by his name, Cornelius. Quiero recordar lo que ya he venido mencionando en varios meses acerca de los hechos milagrosos por los cuales Dios se comunicó con la iglesia primitiva. Este es un libro, hermanos, el libro de los Hechos, donde una transición se está llevando a cabo. El libro de los Hechos es un libro descriptivo, no es un libro prescriptivo. Las visiones, milagros y demás cosas extraordinarias que sucedieron en este tiempo fueron como confirmación de lo que Dios estaba realizando con su iglesia a través de los apóstoles. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Juntando razas, personas de todas las razas en el Evangelio de Cristo. Algo que antes solo había sucedido con el pueblo de Israel. Por lo tanto, estas visiones y milagros que estamos viendo no son una regla para la iglesia de Cristo en todos los tiempos. No las esperamos, no las buscamos y no sucederán más. I want us to remember that what I have already mentioned several times about the miraculous events by which God communicated with the early church. The book of Acts, is a book where a transition is taking place. The book of Acts is a descriptive book, not a prescriptive book. The visions, the miracles, and other extraordinary things that happen here at this time were a confirmation of what God was doing with this church. What is that thing that God was doing? Bringing people of all races into the gospel in Christ. Something that had previously only happened to the people of Israel. Therefore, these visions and miracles are not a rule for the church of Christ in all times. We do not wait for them. We do not seek them. And they will not, listen to this, they will not happen again in our times. Luego en el verso 4, hermanos, Cornelio mirando fijamente atemorizado al ángel le dijo: ¿qué quieres, Señor?
El ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Es seguro que el ángel, hermanos, le apareció con una luz brillante. A esto Cornelio lo miró fijamente, pero atemorizado. Pero aún con el temor, tuvo el valor de preguntarle, ¿qué quieres, Señor? Como diciéndole, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Esto muestra, hermanos, la obediencia y cuán preparado estaba Cornelio para oír el mensaje del ángel. Una vez más, esto no significa que los ángeles nos van a hablar hoy. Esto es una cosa que solo sucedió una vez. Then in verse 4, Cornelius staring at him in terror and said, "What is it, Lord?" And he said to him, "Your prayers and alms have ascended as a memorial before God." It is certain that the angel appeared to Cornelius in a different way that Cornelius have never seen before. Maybe a bright light. We don't know. So Cornelius stared at him in terror, afraid. But even with fear, he had the courage to ask him, "What is it, Lord?" Almost like saying, "What do you want me to do? Here I am." This shows us Cornelius' obedience and how prepared he was to hear the angel's message. I want to say once again, this doesn't mean the angels are going to speak to us today. Please hear me. Después de esto, la respuesta del ángel. Tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Jesús, hermanos, habló en Mateo capítulo 6, versos 2 al 8, sobre las oraciones y las limosnas yendo juntas, yendo de la mano. En otras palabras, esas son dos cosas que van juntas, siendo inseparables. Las limosnas y las oraciones y las ofrendas o limosnas eran órdenes de los apóstoles en el Nuevo Testamento, como está escrito en 1 Corintios 16:1. Ahora, la oración es una necesidad, dependencia, gozo y obligación de los cristianos en el Nuevo Testamento. Voy a decir una vez más, la oración es una necesidad, dependencia, gozo y obligación del cristiano en el Nuevo Testamento. Tenemos ejemplos escritos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 17 al 18. Las ofrendas o limosnas son los sacrificios de los cristianos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Filipenses 4:18 y Hebreos 13:16. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, es nuestra obligación orar. Nuestras ofrendas son nuestros sacrificios a Dios. Aquí en el caso de Cornelio, el ángel le dice que esas oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Esto nos recuerda las palabras de Apocalipsis 8:4 y Daniel 10:12, donde en ambas ocasiones se hace referencia a las oraciones de los santos ascendiendo al trono de Dios. After this, the angel's response, "Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God." Now, Jesus himself spoke in Matthew 6:2-8 about the prayers and the alms going together or being inseparable. They were also a command of the apostles, as it is written in 1 Corinthians 16:1. Now, brothers and sisters, prayer is a necessity. Prayer is a dependence. Prayer is a joy and an obligation of the Christian in the New Testament. As an example of this, we have 1 Thessalonians 5:17-18. When it comes to the offerings or the alms and the alms are the sacrifices of the Christians in the New Testament. As an example, we have Philippians 4:18 and Hebrews 13:6.
But here in the case of Cornelius, the angel tells him that these prayers and alms have ascended as a memorial before God. This reminds us of the words of Revelation 8:4 and Daniel 10:12, where both times the reference is made to the prayers of the saints ascending to the throne of God. This is kind of what happened with Cornelius' prayer. Pero es interesante, hermanos, que el ángel le dijo como un memorial delante de Dios. En otras palabras, las oraciones, las limosnas de Cornelio habían sido grabadas, habían sido recordadas, fueron traídas a la memoria. Esas oraciones y esas acciones habían traído la atención de Dios para que tuviera favor para con Cornelio. Pero hermanos, no pensemos que las cosas que hacemos nos hacen ganar favor o llaman la atención de Dios. No pensemos que porque hacemos algo Dios nos va a dar lo que queremos y lo que necesitamos. Las cosas que nosotros hacemos son el resultado del favor que Dios primero tuvo para con nosotros. Tal y como lo dijo Santiago, la fe sin obras es muerta. But it is interesting that the angel says as a memorial before God. In other words, Cornelius' prayers and alms have been recorded, remembered, brought back to the memory. These prayers and actions have brought the attention of God to have favor on Cornelius. But brothers and sisters, let us not think that the things that we do make us win favor or call the attention of God to answer all the requests that we make. The things that we do are a result of the favor that God had first had for us. As the James said, faith without works is dead. Después de la respuesta del ángel a Cornelio viene en una orden, y en el verso 5 el ángel le dijo: envía ahora algunos hombres a Jope a mandar a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Como la mayoría de nosotros sabemos, la palabra ángel en el idioma original significa mensajero. Este ángel se aparece en una visión a Cornelio y le da un mensaje, una orden. After the angel's response to Cornelius comes a command. And in verse 5, the angel said to him, now send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. Like most of us know, the word angel in the original language means messenger. This angel appears in a vision to Cornelius and gives him a message, a command. Es importante recordar que el ángel está cumpliendo con su trabajo, ser mensajero. Este mensaje venía directamente de Cristo. El ángel no podía saber de antemano que Pedro estaba en Jope. Él está haciendo su trabajo, dar el mensaje. El ángel no podría saber de antemano que Pedro se quedaría algún tiempo en Jope. Esto es nada más, hermanos, que la soberana mano de Dios ordenando, dirigiendo, moviendo las piezas, usando ángeles, orquestando todos y cada una de las acciones necesarias para llevar a cabo su santo, perfecto, misericordioso plan que Él mismo decretó desde el pasado eterno. It is important to remember that the angel is fulfilling his job. He's doing his job to be a messenger. That message came directly from Christ. The angel could not know in advance that Peter was in Joppa. The angel could not have decreed in advance that Peter was staying sometime in Joppa. He was doing his job. Jesus told them, go and do this. Go and tell him this. The angel didn't know. Brothers and sisters, this is nothing but the sovereign hand of God ordaining, directing, moving the pieces, using angels,
and orchestrating each and every one of the actions necessary to carry out his holy, perfect, and merciful plan which he decreed from eternity past. Tal como observamos en el verso anterior, en el 5, aquí en el verso 6, el ángel le da más instrucciones a Cornelio con las palabras: este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Con estas instrucciones, tal y como sucedió en el verso 5, el ángel está dando información específica de Pedro. Pero como ya observamos anteriormente, toda esta información no es nada más que la mano soberana de Dios, ordenando, dirigiendo todos y cada una de las acciones necesarias para llevar a cabo su santo, perfecto y misericordioso y eternamente decretado plan para llevar el evangelio a los temerosos de Dios por manos de Pedro. Then we jump to verse 6. And as we saw in the previous verse 5, here in verse 6, the angel gives Cornelius more instructions with the words, he's lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea. With these instructions, just as in verse 5, the angels give specific information about Peter. But as we already seen in the previous verse, all this information is nothing more than the sovereign hand of God directing, ordering, orchestrating every and each of the actions necessary to carry out his holy, perfect, merciful, and eternally decreed plan to bring the gospel to the God-fearers using Peter. Y esto me lleva al último punto del sermón, la orden, versículos 7 y 8. En esta tercera parte del sermón, en los versos 7 y 8, vemos la orden de Cornelio le dio un soldado a 2 de sus criados. En el verso 7 leemos que después de que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de sus criados y un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Hermanos, Cornelio no esperó. De inmediato llamó a 2 criados y a un soldado para que fueran a Jope. En el verso 2 leímos que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Aquí leemos que él llama a 2 de sus criados. Hermanos, sin duda alguna, el ser piadoso y temeroso de Dios con toda su casa le estaba dando resultados positivos. Los criados tenían una responsabilidad en frente de Cornelio por ser sus criados. Pero probablemente, y solo probablemente, estos criados no solo le obedecieron por su responsabilidad, sino con gusto. This takes me to the last point of the sermon, the command, verses 7 and 8. In this third part of the sermon, in verses 7 and 8, we see the command that Cornelius gave to a soldier and 2 of his servants. And in verse 7, we read that the angel who spoke to him had departed. He called 2 of his servants and a devout soldier from among those who attended him. Now Cornelius did not wait, and immediately he called 2 servants and a soldiers to go to Joppa. In verse 2, we read that Cornelius was a devout man, a God-fearing man. It is important for us to remember that it says that with all of his house. Here we read that he calls 2 of his servants. Brothers and sisters, undoubtedly, being a devout and God-fearing man with all his house was giving him positive results. His servants had direct responsibility before him to go and do whatever he asked. But possibly, and only possibly, the servants not only obeyed because of their responsibility, but out of love to Cornelius. Y el otro caso es el del soldado. Lucas nos dice que era un soldado piadoso. Es la misma característica que nos dio de Cornelio en el verso 2. Este soldado no solo le obedecía por su rango militar, sino también reconocía la autoridad espiritual de Cornelio. So the other case is the case of the soldier. Luke tells us that he was a devout soldier. This is the same characteristic he gave us of Cornelius in verse 2. The soldier not only obeyed Cornelius for his military rank, but also recognized the spiritual authority of Cornelius.
Y al final, hermanos, el verso 8, leemos que Cornelio, después de explicar todo esto, los envió a Jope. La explicación de Cornelio a los criados y al soldado, hermanos, expresa la necesidad de que sepan qué tan importante es esta misión. Cornelio simplemente pudo haberles dicho que fueran a traer a Pedro, pero no lo hizo de esa forma. Les explicó a detalle qué era lo que había sucedido con el ángel para que ellos entendieran la importancia de esta misión. Now that at the end of verse 8 of this account, we read that Cornelius, having related everything to them, he sent them to Joppa. Now, Cornelius' explanation to the servants and the soldier expresses the need for them to know how important this mission is. Cornelius simply could have told them, go to Joppa, bring Peter. But he did not do that. He explained to them in detail what had happened in the vision with the angel so they would know and understand the importance of this mission. Entonces, hermanos, tiene sentido que Cornelio haya mandado un soldado devoto con ellos. Alguien que entendiera la importancia de esta misión. Hermanos, esta primera parte de los hechos ocurridos entre Cornelio y el ángel nos arroja información importante para poder entender los hechos ocurridos que estudiaremos las próximas semanas con la visión de Pedro y la visita a la casa de Cornelio. El día de hoy hemos visto las características de Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios. Y recordamos que sus oraciones y limosnas ascendieron a Dios, y por esta razón Dios envió el Evangelio a su casa, y con esto abrió la parte del Evangelio de Jesucristo a los gentiles temerosos de Dios. Brothers and sisters, in this first part of the sermon, the events that occur between Cornelius and the angel give us important information to understand the events that we will study in the coming weeks in the vision of Peter and his visit to Cornelius' house. Today we have seen Cornelius' characteristics: a devout man, a fearful of God, a man who gave alms to the Jewish people, a man who prayed continually. Prayers and alms that ascended to God. For this reason, God's plan to extend the gospel to all nations. He sent the gospel to his home, and with this, he opened the door of the gospel of Jesus Christ to the Gentile God-fearing people. Hermanos, es entonces necesario que notemos la soberana mano de Dios llevando a cabo su infinito plan. Dios y solamente Dios es el que hace todas las acciones en la salvación. No hay ninguna intervención humana, ninguna acción humana, ninguna decisión autónoma humana. Al contrario, es Dios el que usó las oraciones de Cornelio como medios para traer el Evangelio a los temerosos de Dios. Es Dios quien dio luz a Cornelio por medio de la ley judía para que Cornelio pudiera entender quién era el Dios de los judíos, Yahweh. Es Dios quien puso en el corazón de Cornelio servirle, adorarle y obedecerle. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Dios le puso en esto el corazón de Cornelio? El libro de Isaías, capítulo 64, versos 6 y 7, dice lo siguiente: todos nosotros somos como el inmundo, y trapo de inmundicia todas obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran, y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti. Romanos 3, 11 al 18 también nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien tienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Hermanos, la Confesión Bautista de 1689 en el capítulo 6, párrafo 2, dice sobre la caída y el pecado del hombre lo siguiente. Cita: por este pecado, el pecado de Adán, estipulado en Romanos 5:12, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Atención a lo que dice la confesión. Pero lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y cuerpo. Hermanos, no cabe duda por estos pasajes, Isaías y Romanos y nuestra confesión, que ningún hombre, ninguna mujer es capaz de buscar a Dios por sí mismo. Esto también se aplica a Cornelio. Todos los hombres están muertos en pecados y corrompidos en su mente, en su cuerpo y en su alma. Brethren, it is necessary for us to notice the sovereign hand of God carrying out His infinite plan. God and only God is the one who does all the actions in salvation. There is no human intervention. There is no human action. There is no human autonomous decision. On the contrary, it is God who uses the prayers of Cornelius as means to bring the gospel to the God-fearers. It is God who gave light to Cornelius through the Jewish law, so that Cornelius could understand who the God of the Jews was, Yahweh. It is who God who put into the heart of Cornelius to serve Him, to worship Him, to obey Him. Now, how do we know this? Well, the book of Isaiah, chapter 64, verse 6 and 7 says, we have all become like one who is unclean, and all of our righteous deeds are like polluted garments. We all fade like a leaf in our iniquities. Like wind, take us away. There is no one who calls upon your name, who rouses himself to take hold of you. Also in Romans 3:11-18 we read, no one is righteous. No, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asps is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet is swift to shed blood. In their paths are ruin and misery. And the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. The 1689 Baptist Confession of Faith in chapter 6, paragraph 2 says about the fallen sin of man the following, quote, our first parents by this sin, Adam's sin, stipulated in Romans 5:12, fell from their original righteousness and communion with God. Listen to this. And we in them, whereby death came upon all. All becoming dead in sin and wholly defiled in all the faculties and parts of soul and body. There is no doubt, brethren, that these passages we just read in our confession shows us that no man is able to seek God on his own. All men are dead in sin and corrupted in their mind, body, and soul. Es entonces, hermanos, que surgirían las preguntas. ¿Era Cornelio regenerado? Estos pasajes y la confesión nos enseñan claramente que ningún hombre puede no buscar a Cristo por sí mismo. ¿Cómo pudo Cornelio entonces hacer esto?
¿Cómo era Cornelio capaz de adorar, alabar, buscar a Dios en sus propios deseos? ¿Era Cornelio salvo? It is then that the questions would arise, brothers and sisters. Was Cornelius regenerated? This biblical passage we just read in our confession clearly shows us that no man can nor wants see Christ on his own. How was Cornelius saved? Was Cornelius able to worship, to seek, to praise God in his own desires? Was Cornelius saved? La respuesta puede ser un poco complicada, pero haré otra pregunta en forma de respuesta. ¿Eran los apóstoles de Cristo en Hechos 1 salvos antes de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2? Nadie dudaría en decir que sí eran salvos. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que lo que estamos estudiando es un libro de transición. Las historias que Lucas nos está narrando son descriptivas y no prescriptivas. Podemos decir entonces, hermanos, que Cornelio era salvo en el pasado eterno como elegido de Dios. Pero en este momento, Cornelio vivía conforme a la luz restringida que tenía de Dios por medio del judaísmo, el cual le daba la necesidad de orar y de ser temeroso de Dios. Pero como veremos las próximas semanas, Dios enviaría al Espíritu Santo en su casa y con eso comprobar que el Evangelio de Cristo en ese tiempo de transición está bien abriendo las puertas no solo a los judíos, samaritanos, sino también a los gentiles temerosos de Dios y a los gentiles. Y Dios está abriendo la puerta hoy en este lugar. Dios les está invitando. Dios les está hablando hoy. Arrepiéntanse de sus pecados. Pidan perdón a Dios. Reciban a Cristo en fe. Pidan perdón por lo malo que han hecho. Todos hemos pecado. Todos hemos hecho mal. Pidamos perdón a Dios. Recibamos a Cristo en fe. Meditemos cuál va a ser el futuro eterno de nuestra alma. Vamos a estar en el infierno o en el cielo. Si recibimos a Cristo, vamos a gozar paz con Dios por la eternidad. Pero si no recibimos a Cristo, vamos a sufrir eternamente en el infierno. So the answer can be a little bit complicated. But to answer this question, I would ask another question in the form of an answer. That is, were the apostles of Christ in Acts 1 saved before the coming of the Holy Spirit in Acts 2? No one would hesitate to say that they were saved. What I'm saying, brothers and sisters, is that the book of Acts is a book of transition. The stories and the accounts that Luke is telling us are descriptive and not prescriptive. We can say then that Cornelius was saved in the eternity past as one of God's elect. But at this very time, Cornelius lived according to the restricted life he had from God through Judaism, which gave him the need to pray and to be a God-fearing man. But as we shall see in the coming weeks, God would send the Holy Spirit to his home, and with this, prove that the gospel of Christ in this time of transition is opening the doors not only to the Jews, the Samaritans, the God-fearers, but also Gentiles. And friend, let me tell you, brother, sister, let me tell you, God is opening the door today. Listen to his word. God is opening the door. We need to repent of our sins. We need to ask for forgiveness. We all have sinned. We all have done wrong. Let's ask God for forgiveness. Because if you receive Christ in faith, you will be with God eternally, enjoying of his blessings. But if you reject Christ, you will be in hell for life.
Vamos a orar nuestra oración de aplicación. Let's pray our prayer of application. Father, we come to your presence, Lord, once again. And Father, we have read your word. We have preached your word. And Father, we pray in the name of your Son, Jesus, that you will speak to those who are in need of your word. Father, speak to those who are yours, but also speak to those who are not yours. Have mercy on them. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo que tu palabra, Señor, haga raíces. Padre, háblanos, ilumínanos en tu palabra. Santifícanos y sálvanos. Planta semillas, Señor, en los corazones de salvación. En el nombre de Jesús. Amén.